¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo de relaciones destructivas? Como si, sin importar cuánto lo intentes, siempre terminas lidiando con personas que agotan tu energía, manipulan tus emociones y te dejan sintiéndote vacío. No estás solo. Millones de personas en todo el mundo se enfrentan a esta cruda realidad. Pero, ¿y si te dijera que la culpa no es de ellos? ¿Y si la verdadera razón por la que las personas tóxicas dominan tus relaciones reside en una verdad incómoda que Nietzsche, el filósofo del martillo, ya nos advirtió hace más de un siglo? Prepárate para un viaje incómodo, pero liberador. Un viaje al corazón de la psicología humana y la filosofía más brutalmente honesta. Hoy, desenterraremos las profundas verdades de Friedrich Nietzsche para entender por qué, a menudo, somos nosotros mismos quienes abrimos la puerta a la toxicidad, quienes la invitamos a cenar en nuestra mesa y quienes le damos las llaves de nuestra fortaleza interior. No es una lección fácil, pero es la única que puede romper el ciclo. Es la lección que te permitirá recuperar tu poder, tu autonomía y, en última instancia, tu vida. ¿Estás listo para confrontar la verdad? ¿Estás listo para la lección de Nietzsche? Nietzsche, con su mirada penetrante, entendió que la vida es un campo de batalla, una lucha por la autosuperación. Las personas tóxicas no son accidentes, son síntomas de nuestras propias debilidades. La toxicidad no nos sucede, la permitimos, a veces incluso la buscamos. Piensa en la voluntad de poder. No es dominar a otros, sino crecer, superar obstáculos, autocrearse. ¿Qué sucede cuando esta voluntad se debilita? Cuando en lugar de afirmar nuestra vida, nos volvemos reactivos, resentidos, débiles. Es en este vacío donde la toxicidad encuentra su caldo de cultivo. Imagina a alguien que constantemente se queja de su vida. No busca soluciones, solo desahogo. Cada conversación es un monólogo de victimismo. Esta persona está inmersa en la moral de esclavos. No busca excelencia, sino comodidad, ausencia de dolor. Necesita un culpable externo. Las personas tóxicas se alimentan de esta moral, buscando a quienes carguen con su negatividad. Considera a Ana, siempre en relaciones con parejas emocionalmente distantes o manipuladoras. Después de cada ruptura volvía al mismo patrón. ¿Por qué? Ana había desarrollado una dependencia emocional. Su voluntad de poder estaba atrofiada, buscando en el otro la validación que no encontraba en sí misma. Sus parejas tóxicas eran el espejo de su falta de autovaloración. Ana no afirmaba su vida, sino que buscaba un amo, incluso si eso la llevaba al sufrimiento. La toxicidad se manifiesta de muchas formas: el manipulador, el crítico constante, el vampiro energético. Pero en el fondo, explotan nuestra incapacidad para decir no, para establecer límites, para afirmar nuestra valía. Nietzsche nos invita a ser nuestros propios creadores de valores, a forjar nuestro camino, a no depender de la aprobación externa. Nos insta a abrazar el Socialübermensch, un ideal de autosuperación, de trascendencia de limitaciones. La moral de rebaño sin es la antítesis del Übermensch. Es la moral de la mediocridad, de la conformidad. Las personas tóxicas prosperan aquí, manipulando desde las sombras. Si te rodeas de quienes no te desafían, que te mantienen en tu zona de confort, fomentas la toxicidad, niegas tu voluntad de poder. Considera a Marcos, siempre abrumado por expectativas ajenas. Estudió una carrera que no le gustaba, se casó sin amor, todo para complacer. Su vida era una constante negación de su verdadero yo. Cuando intentaba expresar sus deseos, era criticado, tachado de egoísta. Marcos se había convertido en esclavo de la moral de rebaño. La toxicidad en sus relaciones era un reflejo de su incapacidad para vivir según sus propios valores. Nietzsche
nos desafía a mirar más allá de bueno y malo, a cuestionar valores heredados. Las personas tóxicas explotan nuestras inseguridades, nos hacen sentir culpables por nuestros deseos, por nuestra individualidad. Nos convencen de que somos defectuosos, que necesitamos su aprobación para ser completos. Pero, ¿y si la toxicidad más peligrosa es la interna? Nietzsche nos habla del resentimiento. Esa emoción corrosiva que nos consume, que nos encadena al pasado. Es la moral de esclavos llevada al extremo, donde la incapacidad de superar una ofensa justifica la amargura, la venganza, la negación de la vida. Si albergamos resentimiento, invitamos a la toxicidad a residir en nuestro ser, proyectándose en nuestras relaciones. Imagina a Laura, traicionada por un amigo, revivía la ofensa, alimentando su resentimiento. Cada nueva amistad era vista con sospecha. Su resentimiento se había convertido en un filtro y solo encontraba más razones para su amargura. Las personas se alejaban. Laura estaba creando su propia realidad tóxica. La lección de Nietzsche es clara. La toxicidad es un síntoma de una enfermedad del espíritu. Es la manifestación de una voluntad de poder debilitada, de una moral de rebaño internalizada, de un resentimiento que nos consume. Para liberarnos de las personas tóxicas, primero debemos liberarnos de la toxicidad interna. Debemos confrontar nuestras debilidades, negaciones, dependencias, atrevernos a ser individuales, a forjar nuestros valores, a vivir nuestra verdad. ¿Cómo se logra esto? Nietzsche nos ofrece una brújula, la autosuperación, la constante reevaluación de nosotros mismos, la transvaloración de todos los valores, cuestionar lo que la sociedad nos ha enseñado y forjar nuestros propios criterios basados en nuestra voluntad de poder. Un ejemplo práctico es aprender a decir no. Decir no a una petición que no resuena, a una relación que nos consume, es un acto de autoafirmación, de voluntad de poder. Es establecer un límite, un muro contra la toxicidad. Es reconocer que nuestro tiempo, energía y paz mental son valiosos. Otro ejemplo es la soledad. En una sociedad que glorifica la conexión, la soledad es vista negativamente, pero para Nietzsche, es un laboratorio donde confrontar nuestro verdadero yo, escuchar nuestra voz, forjar nuestra individualidad. Las personas tóxicas temen la soledad, porque en ese silencio sus manipulaciones pierden poder. Si abrazamos la soledad, nos volvemos menos dependientes de la aprobación externa. Considera a Pablo, siempre el amigo de todos. Nunca decía no. Exhausto, resentido, después de leer a Nietzsche, decidió decir no a lo que no le entusiasmara. Al principio se sintió culpable, pero poco a poco tuvo más energía, más tiempo. Sus verdaderos amigos se quedaron, los demás se alejaron. Pablo había transvalorado la amabilidad por la autenticidad, liberándose de la toxicidad. La aceptación del sufrimiento es crucial. Nietzsche no nos invita a buscarlo, sino a aceptarlo como parte inherente de la vida, como oportunidad para crecer. Las personas tóxicas se alimentan de nuestro miedo al sufrimiento. Nos prometen una vida sin conflictos si nos sometemos. Pero esta promesa es una ilusión. La verdadera fortaleza no reside en evitar el sufrimiento, sino en enfrentarlo, trascenderlo, convertirlo en sabiduría. Imagina a Sofía, atrapada en una relación abusiva por años. El miedo a la soledad, a lo desconocido, la mantenían. Un día recordó, lo que no me mata, me hace más fuerte. Decidió aceptar el sufrimiento de la ruptura como camino a su liberación. Fue arduo, pero emergió más fuerte, más dueña de sí misma. Había transvalorado el sufrimiento de la dependencia por el de la autocreación, aniquilando la toxicidad.
La filosofía de Nietzsche no es una receta mágica, sino una invitación a una vida de constante desafío, de autosuperación. Nos enseña que la toxicidad no es un enemigo externo, sino un espejo de nuestras debilidades. Para liberarnos de las personas tóxicas, debemos liberarnos de la toxicidad interna. Abrazar nuestra voluntad de poder, individualidad, autenticidad. Atrevernos a decir sí a la vida en toda su complejidad. El camino hacia la libertad de la toxicidad es solitario, de autodescubrimiento, de lucha, pero vale la pena porque nos liberamos de los demás y de nosotros mismos. Es la lección de Nietzsche. Conviértete en quien eres, y en ese proceso las personas tóxicas dejarán de tener poder sobre ti. Profundicemos en cómo la visión de Nietzsche ilumina la toxicidad. Hemos hablado de voluntad de poder, moral de esclavos y rebaño, resentimiento y autosuperación. Hay capas adicionales. Nietzsche, en Así habló Zaratustra, introduce las 3 transformaciones del espíritu: camello, león y niño. El camello, cargado con la moral impuesta, representa a quienes aceptan pasivamente las normas, incluso tóxicas. Soportan abusos, creyendo que es su deber. Se sacrifican por otros que no los valoran. Piensa en Carlos, el buen hijo, buen empleado, buen esposo. Soportó a su padre autoritario, a su jefe crítico, a su esposa indiferente. Se sentía vacío, pero creía que era su deber. Era un camello cargado con las toxicidades ajenas, sin atreverse a afirmar su existencia. Su vida era una negación de sí mismo. La segunda transformación es el león, el que dice no a los tú debes. Se rebela contra la tradición, busca su libertad. En las relaciones, el león establece límites, confronta la toxicidad, dice basta, lucha por su individualidad, pero el león no es el estado final, su libertad es una negación. La transformación final es el niño, el que dice sí. La inocencia, el olvido, un nuevo comienzo. El niño es el creador de nuevos valores, vive en el presente, abraza la vida con alegría. En las relaciones, el niño, habiendo roto con la toxicidad, reconstruye su vida desde la autenticidad, creando relaciones sanas, basadas en respeto mutuo y crecimiento. La mayoría estamos atrapados en la fase del camello o transformándonos en leones. El verdadero desafío es alcanzar la fase del niño. No solo liberarnos de la toxicidad, sino crear activamente una vida y relaciones que nos nutran. Esto requiere introspección y coraje. Otro concepto crucial es el eterno retorno de lo mismo. Imagina que cada decisión, cada acción, cada momento de tu vida se repite infinitamente. ¿Vivirías las mismas relaciones tóxicas? ¿Permitirías las mismas manipulaciones? ¿O vivirías cada momento con tal autenticidad que desearías que se repitiera? El eterno retorno es un experimento mental, una prueba de fuego para nuestra voluntad de poder. Nos obliga a confrontar la calidad de nuestra vida. Si tus relaciones son tóxicas, ¿desearías que se repitieran por toda la eternidad? La respuesta sería no. Y en ese no reside la semilla de la transformación. Considera a David, se quejaba de su jefe explotador, no renunciaba por miedo. Un amigo le habló del eterno retorno. La idea de repetir esa tortura lo aterrorizó. Se dio cuenta de que elegía su miseria. Empezó a buscar otro trabajo y encontró uno donde era valorado. El eterno retorno le dio el empuje para romper con una relación laboral tóxica. La toxicidad a menudo se disfraza de amor, lealtad, necesidad. El manipulador te dirá que te ama mientras te despoja de autonomía. El crítico te dirá que solo quiere tu bien mientras socava tu autoestima. Nietzsche nos enseña a mirar más allá de las palabras, a observar las acciones. ¿Esta relación me eleva o me arrastra? ¿Me hace más fuerte o más débil? La genealogía de la moral.
nos ayuda a entender cómo ciertos valores, hoy considerados buenos, surgieron de la debilidad. La compasión, por ejemplo, puede ser una manifestación de la moral de esclavos, perpetuando la debilidad. No es que Nietzsche abogara por la crueldad, sino que nos instaba a examinar nuestras motivaciones. ¿Ayudamos por generosidad o por superioridad moral, o para mantener la dependencia? En relaciones tóxicas nos quedamos por una malinterpretada compasión. Sentimos lástima por el manipulador, el victimista, creyendo que necesitan nuestra ayuda. Pero esta compasión puede ser autoengaño, una excusa para no confrontar la realidad. Nietzsche nos diría que la verdadera compasión debe surgir de la fortaleza, no de la debilidad. Debe empoderar al otro, no mantenerlo en la dependencia. Imagina a Elena. Tenía una amiga que se quejaba constantemente. Elena pasaba horas escuchándola, consolándola, sintiéndose agotada. Se dio cuenta de que su amiga nunca cambiaba, solo quería un oído. La compasión de Elena solo perpetuaba el victimismo. Inspirada por la fortaleza, Elena le dijo a su amiga que la quería, pero que necesitaba buscar ayuda profesional. Su amiga se enojó, pero con el tiempo empezó a tomar responsabilidad. Elena había ejercido una compasión más dura, pero más empoderadora. La toxicidad también se nutre de nuestra necesidad de pertenencia. El miedo al ostracismo es un motor poderoso. Las personas tóxicas explotan este miedo, amenazando con retirarnos su afecto si no nos sometemos. Nos hacen creer que sin ellos estaremos solos. Nietzsche nos insta a abrazar la soledad del águila, a no temer la individualidad. La verdadera grandeza se encuentra en el camino solitario, en la creación de nuestros propios valores. La necesidad excesiva de pertenecer nos convierte en camaleones, perdiendo nuestra esencia. Considera a Miguel, parte de un grupo de amigos críticos y chismosos. Se sentía incómodo, pero temía ser excluido. Un día, un amigo hizo un comentario hiriente. Miguel se levantó y se fue. Sintió miedo a la soledad, pero ganó su integridad. Buscó nuevas amistades, encontrando una conexión más profunda. Miguel había abrazado la soledad del águila. La lucha contra la toxicidad no es contra el otro, sino interna. Es por nuestra autonomía, voluntad de poder, autenticidad, un proceso de autoevaluación, autosuperación. Nietzsche nos ofrece una visión radical: ser héroes de nuestra existencia, no conformarnos con la mediocridad. Nos invita a bailar sobre el abismo, a abrazar el caos de la vida. La toxicidad es una manifestación de la debilidad. Las personas tóxicas, aunque parezcan fuertes, son débiles. Necesitan controlar, manipular, porque carecen de fuerza interior, se alimentan de la energía ajena. Al reconocer su debilidad, les despojamos de su poder. El camino hacia la liberación no es fácil. Implica confrontar nuestras sombras, inseguridades, miedos, decir no a lo que nos daña, abrazar la soledad, la incertidumbre. Pero es el único camino hacia una vida auténtica, relaciones sanas, realización de nuestro potencial. Nietzsche nos deja con una pregunta: ¿eres un camello, un león o un niño? La elección es tuya, y en esa elección reside tu poder, tu libertad, tu destino. Para entender aún más cómo las personas tóxicas dominan, debemos adentrarnos en la psicología subyacente a Nietzsche. No son solo conceptos abstractos, sino mecanismos reales, explotados por quienes buscan control. Uno de estos mecanismos es la culpari. Las personas tóxicas son maestras en inducirla. Te hacen sentir responsable por sus problemas. Si pones límites, te acusan de egoísta. Esta culpa es una herramienta poderosa para mantenerte atado. Nietzsche entendió el poder de la culpa como control social, una invención de los débiles para someter a los fuertes. Imagina a Clara. Su madre la llamaba para quejarse.
Si Clara no respondía, su madre decía: «Me voy a morir sola y será tu culpa». Clara se sentía ahogada. La toxicidad de su madre era una manifestación de su debilidad y necesidad de control. Nietzsche diría que Clara, al aceptar esa culpa, negaba su voluntad de poder. Otro aspecto es la proyección. Las personas tóxicas proyectan sus inseguridades en los demás. Te acusan de ser lo que ellos son. El mentiroso te acusará de mentir. Es una forma de desviar la atención de sus fallas y mantenerte a la defensiva. Una táctica de manipulación que te agota. Nietzsche recordaría que la persona fuerte no necesita justificarse. Considera a Ricardo. Su pareja, Marta, celosa e insegura, lo acusaba de infidelidad sin motivos. Marta proyectaba sus propios miedos. Ricardo, al intentar defenderse, se enredaba en la red de Marta, perdiendo energía. La persona fuerte no se deja arrastrar por proyecciones ajenas. La necesidad de validación externa es una debilidad explotada. Si basamos nuestro valor en la aprobación ajena, somos vulnerables. El manipulador te elogiará al principio, luego retirará la validación, dejándote hambriento. Es un ciclo vicioso de refuerzo intermitente. Imagina a Juan, un joven artista que busca reconocimiento. Conoce a un crítico volátil que un día lo elogia y al siguiente lo destroza. Juan se obsesiona con su aprobación, sacrificando su visión. El crítico, tóxico, se alimenta de la necesidad de validación de Juan. Nietzsche diría que el verdadero artista debe ser su propio juez. La ignorancia de uno mismo es la debilidad más fundamental. Si no conocemos nuestros valores, límites, necesidades, ¿cómo defenderlos? Si no sabemos quiénes somos, nos convertimos en un lienzo en blanco. Las personas tóxicas se aprovechan de esta falta de autoconocimiento, moldeándonos a su conveniencia. Nietzsche nos insta a la introspección radical, a la autoexploración. Solo conociéndonos podemos resistir manipulaciones. La falta de coraje para enfrentar la verdad es otra barrera. Sabemos que una relación es tóxica, pero nos negamos a aceptarlo. Nos aferramos a la esperanza, a la comodidad de lo conocido. El miedo a la confrontación nos paraliza. Mientras nos neguemos a enfrentar la verdad, la toxicidad dominará. Nietzsche nos habla de la honestidad intelectual, la valentía para mirar la realidad. Nos insta a ser filósofos con martillo, a romper ilusiones. Solo al confrontar la verdad, por dolorosa que sea, podemos empezar la curación. La toxicidad no es un monstruo que aparece de la nada, es un parásito que se alimenta de nuestras debilidades. La única manera de erradicarlo es fortalecernos desde adentro, cultivando nuestra voluntad de poder, autonomía, autoconocimiento y coraje. Es un proceso arduo, pero el único camino hacia una vida auténtica. El desafío de Nietzsche es un llamado a la responsabilidad individual. No podemos culpar a las personas tóxicas por su impacto si les damos el poder. La responsabilidad de nuestra felicidad recae en nosotros. Es una carga pesada, pero la fuente de nuestra libertad. Al asumir esta responsabilidad, nos convertimos en arquitectos de nuestra existencia. Esta responsabilidad implica un constante autoexamen. ¿Qué patrones repetimos? ¿Qué personas atraemos? ¿Qué miedos nos impiden establecer límites? ¿Buscamos en los demás lo que deberíamos encontrar en nosotros? Nietzsche diría que la vida es un experimento. Un ejemplo es la revisión de nuestras creencias sobre el amor. Muchas ideas románticas están impregnadas de dependencia. Estas creencias nos hacen vulnerables a la toxicidad. Nietzsche nos invitaría a buscar un amor que nos impulse a crecer, no que nos complete. Considera a Sara.
Creía en el amor de cuento de hadas, esperando que un príncipe la salvara. Esto la llevó a relaciones donde su pareja debía llenar sus vacíos, dejándola vulnerable. Al descubrir a Nietzsche, cuestionó estas creencias. Se dio cuenta de que la felicidad debía crearla ella misma. Empezó a trabajar en sí misma, atrayendo a una pareja que la respetaba. Sara había transvalorado su concepto de amor. La disciplina del autodominio es fundamental. Las personas tóxicas se aprovechan de nuestra falta de control emocional. Si somos reactivos, les damos poder. El autodominio no es reprimir emociones, sino gestionarlas. Es una manifestación de la voluntad de poder. Nietzsche, a través de su concepto de la gran salud, nos invita a una vida de plenitud, vitalidad. Esta gran salud es la capacidad de abrazar la vida, superar desafíos. Las personas tóxicas, por el contrario, suelen estar en una pequeña salud de resentimiento. Al cultivar nuestra gran salud, nos volvemos inmunes a su influencia. El camino hacia la liberación de la toxicidad es un camino hacia la individuación. Es el proceso de convertirnos en la persona auténtica que estamos destinados a ser, liberados de las expectativas ajenas. Un viaje de autodescubrimiento, autocreación. Nietzsche es un guía implacable, pero liberador. Nos desafía a no ser productos de nuestro entorno, sino escultores de nuestra alma, a abrazar la dura escuela de la vida. La toxicidad es una prueba, una oportunidad para crecer. En resumen, la dominación de las personas tóxicas no es ineludible, sino consecuencia de nuestras debilidades. Nietzsche nos ofrece herramientas para la liberación. 1. Fortalecer nuestra voluntad de poder. Afirmar nuestra vida, deseos, ambiciones. 2. Rechazar la moral de esclavos y de rebaño. Cuestionar valores impuestos, forjar nuestros propios criterios. 3. Confrontar el resentimiento, liberarnos de la amargura, perdonar y avanzar. 4. Abrazar la soledad y la individualidad. Encontrar fuerza en nosotros mismos. 5. Practicar la honestidad intelectual y el coraje. Mirar la realidad, tomar decisiones difíciles. 6. Cultivar el autoconocimiento y el autodominio. Entender debilidades y fortalezas, gestionar emociones. 7. Transvalorar nuestros valores. Cuestionar creencias sobre amor, relaciones, felicidad. Este es el camino del Übermensch, un ideal de constante autosuperación. El camino hacia la gran salud, hacia una vida de plenitud. Al recorrerlo, no solo nos liberamos de las personas tóxicas, sino que nos convertimos en la mejor versión de nosotros mismos. Ahora, profundicemos aún más en la anatomía de la toxicidad a través de la lente de Nietzsche, explorando cómo sus ideas se entrelazan con la psicología moderna para desvelar las raíces de este fenómeno que tanto nos afecta. La toxicidad no es un mero capricho del destino, sino una compleja interacción de debilidades internas y dinámicas relacionales que Nietzsche, con su agudeza inigualable, ya vislumbraba. Un concepto fundamental en la obra de Nietzsche es la transvaloración de todos los valores. Esta no es una invitación al nihilismo, sino un llamado a la reevaluación radical de los principios morales y éticos que hemos heredado. En el contexto de las relaciones tóxicas, esto significa cuestionar las narrativas que nos han llevado a aceptar o incluso a buscar patrones destructivos. Hemos internalizado la idea de que el amor debe ser sufrimiento. Creemos que la lealtad incondicional justifica el abuso. Hemos confundido la compasión con la autoanulación. Las personas tóxicas son expertas en explotar estos valores no examinados. Se aprovechan de nuestra necesidad de ser buenos, de nuestra aversión al conflicto, de nuestro miedo a la soledad. Te dirán que eres egoísta si pones límites,
que eres cruel si no cedes a sus demandas, que eres un mal amigo o pareja si no te sacrificas por ellos. Estas acusaciones resuenan con los valores que hemos internalizado, creando una disonancia cognitiva que nos paraliza y nos mantiene atrapados. La transvaloración, entonces, se convierte en un acto de liberación, un proceso de desaprender lo que nos debilita y de forjar un nuevo código moral que nos empodere. Considera el caso de un joven que desde niño fue educado en la creencia de que la familia es sagrada y que siempre debe perdonar y apoyar a sus parientes, sin importar qué. Este valor en sí mismo no es negativo. Sin embargo, su hermana, una persona con tendencias manipuladoras y victimistas, explota esta creencia sin piedad. Constantemente le pide dinero que nunca devuelve, lo involucra en sus dramas personales y lo hace sentir culpable si él intenta distanciarse. El joven se siente atrapado entre su amor por su hermana y el agotamiento emocional que ella le provoca. Nietzsche le diría: ese valor de familia sagrada te está encadenando, no te está permitiendo florecer, necesitas transvalorarlo. ¿Qué significa familia para ti si te destruye? ¿Es realmente sagrado lo que te consume? El proceso de transvaloración implicaría que el joven redefiniera su relación con su hermana, estableciendo límites claros, quizás incluso distanciándose, no por falta de amor, sino por un acto de autopreservación y de afirmación de su propia vida. Es un sí a sí mismo y un no a la toxicidad que se disfraza de deber familiar. Otro pilar de la filosofía nietzscheana relevante para este tema es la Banashee moral de señores versus la moral de esclavos. La moral de señores surge de la fortaleza, de la autoafirmación, de la creación de valores propios. El señor se valora a sí mismo, no necesita la aprobación externa y ve lo bueno en lo noble, lo fuerte, lo individual. La moral de esclavos, por el contrario, surge del resentimiento, de la debilidad, de la reacción contra lo que es fuerte y noble. El esclavo valora lo bueno en lo humilde, lo compasivo, lo igualitario, y ve lo malo en lo orgulloso, lo poderoso, lo individual. Las personas tóxicas, en su mayoría, operan desde una moral de esclavos. Buscan nivelar, debilitar, controlar, porque no pueden elevarse a sí mismas. Cuando una persona tóxica te critica constantemente, te devalúa, te hace sentir pequeño, está intentando imponer la moral de esclavos. Quiere que te sientas culpable por tu éxito, por tu alegría, por tu autonomía. Quiere que te rebajes a su nivel de resentimiento y mediocridad. Si te dejas arrastrar por estas críticas, si empiezas a dudar de ti mismo, estás aceptando la moral de esclavos. La respuesta nietzscheana sería afirmar tu propia moral de señores, reconocer tu propio valor, tu propia fortaleza, y no permitir que la opinión de los débiles defina tu existencia. Es un acto de resistencia, un sí a tu propia grandeza. Imagina a una mujer emprendedora, exitosa y segura de sí misma. Tiene una amiga que en lugar de celebrar sus logros, constantemente la minimiza. Ah, qué bien que te va, pero seguro es por suerte. O demasiado trabajo te va a enfermar. Deberías relajarte como yo. Estos comentarios son manifestaciones de la moral de esclavos, un intento de arrastrar a la emprendedora hacia la mediocridad, de hacerla sentir culpable por su ambición y su éxito. Si la emprendedora se deja afectar, si empieza a dudar de su camino, está cediendo a la toxicidad. La respuesta, desde la moral de señores, sería reconocer que la crítica de su amiga no es más que un reflejo de su propio resentimiento y debilidad, y continuar su camino con la cabeza en alto, afirmando su propia voluntad de poder y sus propios valores. La queda y salud y la enfermedad son metáforas recurrentes en Nietzsche.
Para él, la salud no es la ausencia de enfermedad, sino la capacidad de superar la enfermedad, de crecer a través de ella. La enfermedad, en un sentido espiritual, es la debilidad, el resentimiento, la negación de la vida. Las personas tóxicas son, en este sentido, espiritualmente enfermas. Su toxicidad es un síntoma de su propia incapacidad para lidiar con la vida, para crear su propio valor, para afirmar su propia existencia. Se aferran a la enfermedad, al victimismo, a la manipulación, porque es lo único que conocen, lo único que les da un sentido de control. Cuando interactuamos con personas tóxicas, corremos el riesgo de contagiarnos de su enfermedad espiritual. Su negatividad, su resentimiento, su victimismo pueden empezar a corroernos, a debilitar nuestra propia voluntad de poder. La clave, entonces, es cultivar nuestra propia gran salud, nuestra propia fortaleza espiritual. Esto implica una higiene mental constante, una vigilancia sobre nuestras propias emociones y pensamientos y una determinación inquebrantable de afirmar la vida incluso frente a la adversidad. Es un acto de autopreservación, un escudo contra el contagio. Considera a un terapeuta que trabaja con pacientes con trastornos de personalidad. Si el terapeuta no tiene una gran salud espiritual, si no ha cultivado su propia fortaleza interna, corre el riesgo de ser arrastrado por la toxicidad de sus pacientes, de quemarse, de perder su propia perspectiva. La capacidad de escuchar el sufrimiento sin ser consumido por él, de ofrecer ayuda sin caer en la codependencia, es una manifestación de esa gran salud. En el día a día, esto se traduce en la capacidad de interactuar con personas difíciles sin permitir que su negatividad nos defina, de mantener nuestra propia paz interior a pesar del caos externo. Otro aspecto crucial es la inocencia del devenir. Nietzsche nos invita a ver la vida como un proceso constante de cambio, de creación, sin un propósito final preestablecido. Cada momento es nuevo, cada experiencia es una oportunidad para la autocreación. Las personas tóxicas, por el contrario, a menudo están atrapadas en el pasado, en el resentimiento por lo que fue, en la culpa por lo que hicieron o no hicieron. O están obsesionadas con un futuro idealizado que nunca llega, lo que las lleva a la frustración y la amargura. Su incapacidad para abrazar la inocencia del devenir las hace rígidas, incapaces de adaptarse y, por lo tanto, propensas a la toxicidad. Cuando una persona tóxica te recuerda constantemente tus errores pasados o te reprocha lo que no has hecho, está intentando negarte la inocencia del devenir. Quiere encadenarte al pasado, a la culpa, para mantenerte bajo su control. La respuesta nietzscheana sería afirmar tu derecho a la autocreación, a la constante transformación, reconocer que el pasado es pasado, que cada momento es una nueva oportunidad para ser quien quieres ser, sin las cadenas de la culpa o el resentimiento. Es un acto de liberación, un sí a tu propia evolución. Imagina a un hijo adulto que cada vez que visita a sus padres es bombardeado con recordatorios de sus errores de juventud, de las decepciones que les causó. Sus padres, sin darse cuenta, están negándole la inocencia del devenir, impidiéndole ser la persona que es hoy. Si el hijo se deja arrastrar por estas narrativas pasadas, se sentirá culpable, avergonzado y volverá a caer en los patrones de comportamiento de su juventud. La respuesta, desde la inocencia del devenir, sería reconocer que él es una persona diferente, que ha crecido, que ha aprendido y que tiene derecho a ser juzgado por quien es ahora, no por quien fue. Es un acto de autoafirmación, un sí a su propia evolución y un no a la toxicidad del pasado. La Bread Máscara.
Es otra idea poderosa en Nietzsche. Él entendió que todos usamos máscaras, que nos presentamos al mundo de diferentes maneras según el contexto, pero hay una diferencia crucial entre usar una máscara conscientemente, como un artista que interpreta un papel, y vivir detrás de una máscara, perdiendo el contacto con nuestro verdadero yo. Las personas tóxicas a menudo viven detrás de máscaras, proyectando una imagen de fortaleza, de virtud, de victimismo, para manipular a los demás. Su verdadera cara, la de la debilidad, la inseguridad, el resentimiento, está oculta. Cuando interactuamos con una persona tóxica, a menudo estamos interactuando con su máscara, no con su verdadero yo. Y es fácil caer en la trampa de creer lo que la máscara nos muestra. La clave, entonces, es aprender a ver más allá de la máscara, a discernir la verdad detrás de la apariencia. Esto requiere una aguda observación, una intuición desarrollada y la capacidad de no dejarse engañar por las palabras o las poses. Es un acto de discernimiento, un no a la ilusión y un sí a la verdad. Considera a un compañero de trabajo que siempre se presenta como el salvador del equipo, el que siempre tiene la razón, el que trabaja más duro que nadie. Pero en realidad es un manipulador que socava el trabajo de los demás, se atribuye el mérito ajeno y evita la responsabilidad. Su máscara de salvador es una herramienta para controlar y dominar. Si los demás compañeros de trabajo se dejan engañar por esta máscara, le darán poder, lo validarán y se convertirán en víctimas de su toxicidad. La respuesta, desde la perspectiva de Nietzsche, sería ver más allá de la máscara, reconocer la manipulación y no permitir que la apariencia defina la realidad. Es un acto de lucidez, un sí a la verdad y un no a la ilusión. Finalmente, la ven soledad del creador. Nietzsche creía que la verdadera grandeza, la verdadera autocreación, a menudo requiere un periodo de soledad, de aislamiento, para poder escuchar nuestra propia voz, para forjar nuestros propios valores, para crear nuestra propia obra. Las personas tóxicas, por el contrario, a menudo temen la soledad, necesitan la compañía constante, la atención, la validación externa, porque en el silencio de la soledad se enfrentan a su propio vacío, a su propia incapacidad de crear. Su necesidad de compañía es una forma de evitarse a sí mismos. Cuando una persona tóxica intenta aislarte de tus amigos, de tu familia, de tus pasiones, está intentando negarte la soledad del Creador. Quiere que dependas exclusivamente de ella, que su voz sea la única que escuches. La respuesta nietzscheana sería abrazar la soledad, buscar momentos de introspección, de autorreflexión, de conexión con tu propio ser. Reconocer que la soledad no es un castigo, sino una oportunidad para la autocreación, para el fortalecimiento de tu voluntad de poder. Es un acto de autoafirmación, un sí a tu propia individualidad y un no a la dependencia tóxica. Imagina a una persona que ha entrado en una relación donde su pareja, celosa e insegura, la ha convencido de que no necesita a nadie más, que solo con ella es suficiente. Poco a poco, la persona se ha ido alejando de sus amigos, de sus hobbies, de todo lo que la definía. Se siente sola, vacía, pero cree que es por amor. La pareja, sin darse cuenta, le está negando la soledad del Creador, impidiéndole crecer, desarrollarse, ser ella misma. La respuesta, desde la perspectiva de Nietzsche, sería reconocer que la soledad no es un enemigo, sino un aliado. Buscar momentos para reconectar con sus pasiones, con sus amigos, con su propio ser. Es un acto de autorrescate, un sí a su propia vida y un no a la prisión emocional. En resumen, la dominación de las personas tóxicas en nuestras relaciones no es un misterio insondable, sino un fenómeno que puede ser desentrañado y superado
a través de la profunda sabiduría de Nietzsche. Sus conceptos de transvaloración de valores, moral de señores, gran salud, inocencia del devenir, la máscara y la soledad del creador nos ofrecen un mapa para navegar por el complejo terreno de la interacción humana. Nos invitan a una autorreflexión radical, a una autocreación constante y a una afirmación inquebrantable de nuestra propia vida. Al abrazar estas lecciones, no solo nos liberamos de la influencia de los demás, sino que nos convertimos en los arquitectos de nuestra propia existencia, forjando una vida de autenticidad, fortaleza y libertad. Es un camino arduo, pero es el único que nos lleva a la verdadera plenitud y a la capacidad de decir sí a nosotros mismos, sin reservas. El camino que hemos recorrido, guiados por la implacable lucidez de Nietzsche, nos ha llevado a una conclusión ineludible. La dominación de las personas tóxicas en nuestras vidas no es un destino impuesto, sino una elección, consciente o inconsciente, que hacemos cada día. No son ellas quienes tienen el poder intrínseco de controlarnos, sino nosotros quienes, a través de nuestras debilidades, nuestras negaciones y nuestra falta de autoconocimiento, les otorgamos ese poder. La lección de Nietzsche es, en esencia, una llamada a la autorresponsabilidad radical, a la afirmación incondicional de nuestra propia vida y a la creación constante de nosotros mismos. Hemos desentrañado cómo la voluntad de poder, cuando se debilita o se desvía, nos hace vulnerables. Cómo la moral de esclavos y de rebaño nos encadena a la mediocridad y al resentimiento, impidiéndonos forjar nuestros propios valores. Hemos visto cómo el resentimiento nos consume desde dentro, proyectando su amargura en nuestras relaciones. Y cómo la necesidad de validación externa, la ignorancia de uno mismo y la falta de coraje para enfrentar la verdad son los pilares sobre los que la toxicidad construye su imperio. Pero Nietzsche no es un profeta de la desesperación, sino un heraldo de la libertad. Su filosofía no nos condena, sino que nos empodera. Nos ofrece las herramientas para desmantelar las estructuras internas que permiten la toxicidad y para construir una fortaleza inexpugnable en nuestro propio ser. Nos invita a la transvaloración de todos los valores, a cuestionar cada creencia, cada norma, cada expectativa que no nos sirva para nuestra propia autosuperación. Nos insta a abrazar la moral de señores, no como una licencia para la crueldad, sino como una afirmación de nuestra propia nobleza, de nuestra propia individualidad, de nuestro derecho a crear nuestro propio camino. La gran salud que Nietzsche nos propone no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de transformar el dolor en crecimiento, la adversidad en oportunidad. Es la vitalidad que nos permite decir sí a la vida en todas sus facetas, incluso en sus momentos más brutales. Nos enseña a ver la inocencia del devenir, a liberarnos de las cadenas del pasado y a abrazar cada momento como una nueva oportunidad para la autocreación. Nos advierte sobre las máscaras que usamos y que otros usan, y nos insta a buscar la verdad, a ver más allá de las apariencias, a discernir la autenticidad de la ilusión. Y quizás, lo más importante, nos invita a abrazar la soledad del Creador. No la soledad impuesta por el rechazo, sino la soledad elegida, el espacio sagrado donde podemos escuchar nuestra propia voz, donde podemos forjar nuestra propia visión, donde podemos convertirnos en la obra de arte que estamos destinados a ser. Es en esta soledad donde cultivamos la fuerza interior que nos hace inmunes a la manipulación, a la crítica destructiva, a la necesidad de validación externa. Entonces, ¿cuál es la llamada a la acción filosófica que emerge de esta profunda inmersión en Nietzsche?
no es una lista de pasos fáciles, sino un compromiso de por vida con la autosuperación, con la autocreación, con la afirmación de la vida. Es un llamado a 1. Conviértete en tu propio filósofo del martillo. Cuestiona todo. No aceptes valores, creencias o relaciones simplemente porque siempre ha sido así o porque es lo que se espera de ti. Examina la genealogía de tus propias motivaciones y las de los demás. Pregúntate, ¿esto me fortalece o me debilita? ¿Me eleva o me arrastra? ¿Es una afirmación de la vida o una negación? 2. Abraza tu voluntad de poder. Reconoce la fuerza vital que reside en ti, el impulso innato de crecer, de superar, de crear. Dirige esta voluntad hacia tu propio desarrollo, hacia la realización de tu potencial más elevado. No la uses para dominar a otros, sino para dominarte a ti mismo, para superar tus propias limitaciones. Afirma tu derecho a ser quien eres, sin pedir disculpas, sin buscar permiso. 3. Cultiva la gran salud del espíritu. Protege tu energía mental y emocional. Desarrolla una higiene mental rigurosa. Aprende a discernir entre lo que te nutre y lo que te agota. Establece límites inquebrantables con aquellos que buscan drenarte. Tu bienestar no es negociable. Es la base sobre la que construyes tu vida y tus relaciones. 4. Atrévete a la soledad del Creador. No temas el silencio, el aislamiento, la introspección. Es en estos momentos donde tu verdadera voz emerge, donde tus ideas más originales florecen. Utiliza la soledad como un laboratorio para la autocreación, para la planificación de tu próxima obra maestra, tu propia vida. En la soledad, te vuelves más fuerte, más auténtico, menos dependiente de las distracciones y las validaciones externas. 5. Vive como si el eterno retorno fuera real. Cada decisión, cada acción, cada palabra que pronuncias, imagínala repitiéndose infinitamente. Te sentirías orgulloso de esa repetición. Desearías que esa vida se repitiera una y otra vez. Esta perspectiva te obliga a vivir con una intensidad y una autenticidad inigualables, a elegir conscientemente cada momento, a forjar una existencia que sea digna de ser eterna. Sé un artista de tu propia existencia. Tu vida no es un guión prescrito, sino un lienzo en blanco. Tienes el poder de pintarlo con los colores de tu propia voluntad, de tu propia visión. No permitas que otros tomen el pincel. Sé el escultor de tu alma, el arquitecto de tu destino. Crea belleza, crea significado, crea valor, no solo para ti, sino como una afirmación de la vida misma. La liberación de las personas tóxicas no es un evento único, sino un proceso continuo, una danza constante entre la autorreflexión y la acción. Es un camino que exige coraje, honestidad y una fe inquebrantable en tu propio potencial, pero la recompensa es inconmensurable. Una vida de autenticidad, de fortaleza, de libertad. Una vida donde tú eres el amo de tu propio destino, el creador de tu propio significado, el Übermensch de tu propia existencia. Este es el legado de Nietzsche, una filosofía que no busca consuelo, sino verdad, que no promete felicidad fácil, sino la grandeza que surge de la autosuperación, que no te libera de los demás, sino que te libera de ti mismo, de las cadenas invisibles que te impiden alcanzar tu verdadero poder. ¿Estás listo para aceptar el desafío? ¿Estás listo para vivir la lección de Nietzsche y transformar tus relaciones, y con ellas tu vida entera?